El padre de la macroeconomía, que ya veremos en otro episodio posterior, John Maynard Keynes, decía, preocúpate por en el corto plazo, porque en el largo plazo todos estaremos muertos. Hola a todos, bienvenidos al podcast Mente Fría en Corazón Ardiente. En el episodio de hoy hablaremos sobre los principios de la economía. A lo largo de mi trayectoria como académico y como docente de la economía, he revisado alrededor de 40 libros de texto de la economía. Y hay dos libros que son los que más me gustan, el de Paul Samuelson y el de Gregory Mankiw. Y el día de hoy hablaremos de los 10 principios económicos que Gregory Mankiw destila en su primer capítulo, para entender de qué trata toda la economía. Estos 10 principios tienen que ver, los seccionan en 3 partes, ¿no? La primera parte es cómo tomamos decisiones económicas. La segunda parte es cómo interactuamos desde el punto de vista económico, nosotros como seres humanos. Y la última parte es cómo funciona ya la economía como un todo, como un sistema. Entonces, en la primera parte, que es cómo tomamos decisiones, número 1, las personas enfrentamos disyuntivas. Este es un aspecto muy importante. ¿Qué es una disyuntiva? Que siempre que estamos tomando decisiones debemos de elegir esta opción o esta opción. A veces tenemos muchas opciones, ¿no? Y yo siempre les digo, rememorando, imagínense cuando, o más bien recuerden cuando eran niñas, cuando eran niños y les daban dinero por su cumpleaños, o juntaban dinero por la alcancía de los domingos que les daban, y luego iban a la tienda de juguetes. Ahí nos enfrentábamos a la disyuntiva de, con este dinero que tengo, ¿qué compro? O si voy a la dulcería, etcétera, ¿no? Desde niños nos estamos enfrentando a disyuntivas, ya no se diga como adultos, ¿no? Junté para un automóvil, ¿qué automóvil compro? ¿Qué marca compro? Voy a comprar una casa, ¿en dónde compro la casa? Voy a escoger una carrera o una licenciatura, ¿qué estudio? Son decisiones importantísimas, y algo que nos ayuda a pensar es lo que nos lleva al principio número 2. Número 1, ya enfrentamos disyuntivas. Número 2, el principio número 2 es, la opción que escogemos implica un costo de oportunidad. Estamos renunciando a otra opción. Entonces, yo por ejemplo, que estaba indeciso entre estudiar negocios internacionales, derecho o economía. Cuando decidí estudiar economía, estoy renunciando a negocios internacionales y estoy renunciando a derecho. Cuando uno analiza a qué está renunciando, lo obliga a pensar más sobre las decisiones que tiene para tratar de tomar la mejor decisión posible, disminuyendo el error. Sin embargo, cuando tú no analizas las opciones, pues es más probable que te equivoques. Entonces, por eso es tan importante el principio número 1, nos enfrentamos a disyuntivas, que va amarrado con el número 2, que es, nosotros renunciamos a algo cuando escogemos una opción, y a ese algo se le llama costo de oportunidad. Muy importante este concepto que debemos de aplicar en las decisiones de toda nuestra vida, a nivel personal, familiar y en nuestro trabajo. No se diga si tenemos una empresa. Principio número 3, las personas tomamos decisiones de manera marginal. ¿Qué quiere decir este principio? Que nosotros siempre estamos haciendo de manera intencional, hay algunos que lo hacen más que otros, un análisis costo-beneficio. Si yo estoy en mi lugar de trabajo y termino mi jornada laboral, vamos a decir que estoy en un restaurante, que soy cocinero, que soy mesero, sin embargo hay mucha gente, entonces el encargado me pide que me quede 1 hora más. Me dice, quédate 1 hora más y te voy a pagar tiempo extra. Entonces hago el análisis y digo, el tiempo extra me conviene porque estoy cansado, ya trabajé mis 8 horas, pero si me dan el incentivo adecuado, sí me quedo 1 hora más. Eso quiere decir, el principio número 3, que tomamos una decisión en el margen o de manera marginal. Si estoy comprando algo, vamos a decir una caja de cereal en alguna tienda y me dicen, el cereal más grande trae 20% más, pero no te cobro 20% más, sino te cobro 5% más, lo compro porque estoy pensando en el margen y digo, me estoy ahorrando un 15%.
en el precio del cereal. O cuando pido un combo de comida y me ofrecen la soda, el refresco, la soda y las papitas extras, estoy tomando una decisión marginal. Y ese es un principio básico de la economía. Nos vamos con el número 4, que también, a pesar de que es muy lógico, se nos olvida, sobre todo en los lugares de trabajo, ¿no? Que es, las personas respondemos a incentivos. Entonces, lo que a veces falla en las organizaciones, en las empresas, en las relaciones personales y familiares, es que no nos conocemos bien y no sabemos ante qué incentivo reaccionamos. Y un ejemplo básico que está ocurriendo en la actualidad es el cambio generacional entre los X, los millennials, los postmillennials, la generación Z, etcétera, donde los incentivos cambian. La generación X a la que yo pertenezco respondíamos mucho al incentivo monetario. Las nuevas generaciones no responden únicamente al incentivo monetario, responden a, por ejemplo, horarios flexibles. Y a veces el no reconocer ese incentivo, pues hace estas luchas generacionales, ¿no? Donde los nuevos jefes, o más bien dicho, los jefes actuales o patrones actuales se quejan de la generación nueva sin entender que se debe de construir un puente de comunicación, porque los incentivos son distintos y hay que partir de ese reconocimiento. ¿Por qué me aferro yo únicamente a ofrecerle un incremento salarial cuando lo que le importa es un horario flexible a tal o cual persona? Y de esa manera podemos construir. Por eso es muy importante el tema de los incentivos. Aquí llevamos 4 principios que forman el primer segmento de cómo tomamos decisiones. Pasamos al segundo segmento. ¿Cómo interactuamos entre nosotros? Y aquí viene parte de lo que hemos platicado en los episodios anteriores. Principio número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. ¿Qué permite que aquí en Tijuana podamos comprar fruta que no podemos cultivar, sembrar y cultivar aquí en Tijuana? Ni siquiera hay territorio para hacer eso. El comercio. Podemos tener acceso a café de Veracruz o de Chiapas, gracias a eso. Y en Veracruz y en Chiapas pueden comprar dispositivos médicos que se fabrican en una empresa aquí en Tijuana, Baja California. Entonces es gracias al comercio que permite que se produzcan bienes y servicios de forma más eficiente para que luego a través del comercio se estén enviando a otras partes. Así como mencionábamos antes, ¿no? En la búsqueda del beneficio propio, beneficio al resto de la sociedad. Y eso es lo que hace que podamos ir a un supermercado y que tengamos acceso a una gran cantidad de bienes y servicios. Entre mayor comercio haya, más competencia hay, y cuando hay competencia significa que va a haber mejores productos a menores precios. Por eso el gobierno debe de garantizar la competencia con reglas claras de juego. Número 6. Los mercados son generalmente, entre comillas, una buena forma de organizar la actividad económica. Y digo entre comillas porque no va a faltar alguna empresa grande quiera hacer un uso y un abuso de los mercados. ¿Cómo? A través del monopolio. ¿Qué es un monopolio? Cuando hay una sola empresa que es la que provee un bien y como no tiene competencia, lo vende muy caro y con calidad muy baja. Recordemos nosotros aquí, por ejemplo, Telmex, Teléfonos de México, cuando era del gobierno era un monopolio, no había competencia. Las llamadas nos costaban muchísimo, ni hablar del acceso al internet. Entonces, en la medida que va habiendo más competencia, el servicio va mejorando y los precios van bajando. ¿Y quién se encarga de regular esto? Pues es el gobierno a través de las leyes, que tratan de impedir, como se ha hecho en Estados Unidos, que las empresas funcionen con poder monopolístico. ¿Qué es la diferencia entre mercados de competencia perfecta y poder monopolístico? En el poder monopolístico una empresa impone el precio que quiere y en competencia perfecta nadie puede imponer un precio. Porque si hay una empresa que intenta vender por arriba del precio de mercado, se queda sin clientes. Esos son los extremos. La realidad nos movemos en muchos matices entre estos dos extremos, ¿no? Pero, por eso dice generalmente, el gobierno debe de garantizar que haya ese funcionamiento adecuado a través de una legislación eficiente donde haya leyes que procuren la competencia de los mercados.
Número 7. Los gobiernos algunas veces pueden mejorar los resultados del mercado. Ya decíamos que lo ideal es que haya liberalismo económico, que haya mercados, pero al mercado hay que traerlo marcado. ¿Y a quién le corresponde eso? Es al gobierno. Por eso decíamos en episodios anteriores, se necesitan tanto mercados fuertes como gobiernos fuertes que impongan la ley. Porque si tenemos mercados monopólicos y gobiernos corruptos comprados por estos monopolios, pues la economía no funciona de manera eficiente. Pero si hay gobiernos fuertes que aplican la ley, van a trabajar para que las empresas busquen ser eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una empresa, vamos a decir una empresa que produce químicos o detergentes y que está contaminando, vierte todos sus desechos a un río, está contaminando. Entonces ahí es donde el gobierno debe de intervenir, porque la empresa, por buscar maximizar sus ganancias, no le importa hacer un daño al medio ambiente. Y por eso dice, el mercado algunas veces puede mejorar, el gobierno algunas veces puede mejorar los resultados del mercado. Eso es lo que tiene que garantizar el gobierno. El gobierno llega, inspecciona, ve que hay contaminación y dependiendo de la gravedad puede multar a la empresa, puede cancelarle permisos o la puede cerrar definitivamente. Entonces ahí es donde el gobierno debe de intervenir para evitar los abusos de las empresas. Porque hay una empresa que generalmente puede ser tan grande que impide que haya competencia. Como sucedió en Estados Unidos con Standard Oil, ¿no? El famoso Rockefeller, que fue el hombre más rico del mundo, porque impedía que hubiera competencia. Y eso hace que tengamos acceso a productos quizás de menor calidad, pero a precios más elevados. Y con esta parte termina el segmento de cómo interactuamos. Principio número 5, el comercio nos beneficia a todos. Principio número 6, los mercados es una buena forma de organizar la actividad económica. Piensa en un lápiz, la madera de un lápiz, el grafito que puede venir de una mina de África, la madera que puede venir de algún bosque de Brasil o de Malasia, el metal que puede estar cortado en alguna fábrica de Alemania para formar un lápiz. No se diga una prenda textil, por ejemplo, ¿no? El algodón producido en Estados Unidos o en Sri Lanka o en Egipto, donde se ensambló, que puede ser en México o en Madagascar, en la etiqueta. Si tiene componentes químicos, no solamente algodón, pues las fábricas químicas en Alemania. Y todas estas cadenas complejas de valor son las que hacen que tengamos una prenda de vestir a un precio accesible. Imaginen antes lo que costaba hacer un pantalón o una camisa. Vámonos a los 1700, 1800. Y lo eficiente que se ha hecho. Antes, en los 1800, los países desarrollados eran los que producían las prendas de vestir, no como Inglaterra. Y ahorita los que producen las prendas de vestir son los países pobres, como Sri Lanka, como Madagascar, etc. Entonces, las cadenas globales de valor son muy complejas y eso es lo que permite a los mercados organizar la actividad económica. ¿Dónde se va a producir esta partecita? Donde sea más eficiente hacerlo. Imagínense un Boeing 747, donde las turbinas las hace General Electric en Estados Unidos o Rolls-Royce en Reino Unido. Las puertas se hacen en Corea, las puntitas del ala se hacen en Francia, las llantas se hacen en B.F. Goodrich en Pensilvania y así sucesivamente, para ensamblar todo en una mega planta en algún lugar de Estados Unidos, en Oregon o en Chicago, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es a través de los mercados que hay actividad económica, pero los mercados pueden tener fallas de mercado y ahí es donde interviene el gobierno. Todo esto es lo que hace que la economía funcione como ha estado funcionando hasta este momento. Nos vamos al último bloque de los principios de Gregory Mankiw. ¿Cómo funciona la economía como un todo? Principio número 8. Los niveles de vida de una población dependen de la capacidad de su país de producir bienes y servicios. Si nosotros no somos eficientes en la producción de bienes y servicios, otro país lo hará. Nosotros produciremos menos, en lugar de producirlos los compramos. El nivel de vida de estos países sube, como China, que se convirtió en la fábrica del mundo, y el de los otros países disminuye. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que tengamos la capacidad de que haya un buen funcionamiento, de que seamos eficientes, eficaces, para que haya empresas, las empresas produzcan, aumente los salarios y con ello el nivel de vida de la población.
Número 9, que tiene que ver con los gobiernos. Los precios se incrementan cuando el gobierno imprime dinero. Y es increíble que pues la gran mayoría de la población se enoja porque hay efectos inflacionarios, porque las cosas suben de precio, pero no estaban enojados cuando el gobierno se pone a imprimir dinero y les envía cheques de ayuda, ¿no? Como en Estados Unidos por el tema de la pandemia. Estados Unidos imprimió el 25% equivalente a su masa monetaria. ¿Qué quiere decir? Que si de repente nosotros tenemos 100 pesos o $100 para comprar esto que me cuesta $100, y luego de repente ahora el gobierno me imprimió $125, pero no hay otra tablet, sino que es la misma tablet. ¿Qué podemos comprar con esos $125? La misma tablet. Ahora la tablet, en lugar de costar $100, cuesta $125. Es una forma muy sencilla, muy reduccionista de explicar lo que ocurre. El gobierno se pone a imprimir dinero y una mayor cantidad de dinero está correteando la misma cantidad de bienes. Los que producen bienes y servicios lo único que hacen es subir los precios de los bienes y servicios. Y luego la gente está enojada porque subieron los precios de los bienes y servicios y va y pide aumento salarial. Y el empleador da un aumento salarial, pero ¿qué creen? Vuelve a aumentar el precio de los bienes y servicios. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos y entender la economía y saber cuáles son los efectos que van a ocurrir cuando el gobierno se pone a imprimir dinero. Es un principio. ¿Qué quiere decir? Que siempre que imprima dinero, si no va respaldado con una cantidad de bienes y servicios, a veces se puede neutralizar, ¿no? Si imprimes 10% más de dinero, pero hay un incremento de 10% más de bienes y servicios, no pasa nada. El problema es cuando imprimes 25% más de dinero y únicamente un 5% más de bienes y servicios. En términos muy prácticos y simplistas, se traduciría a una inflación del 20%. ¿Sí? Claro, hay muchas cosas en juego que son más sofisticadas de explicar, pero ahorita para entenderlo es, siempre que el gobierno imprime dinero, va a haber inflación. Y eso se pusieron a hacer Estados Unidos, Europa y Japón principalmente, que son las grandes economías, ¿no? Y por último, el punto en el que nos encontramos, principio número 10. Las sociedades enfrentan una disyuntiva. ¿Se acuerdan del principio número 1? Enfrentamos disyuntivas. Las sociedades enfrentan una disyuntiva entre inflación y desempleo. Es la parte en la que nos encontramos ahorita. Ya tenemos el problema de la inflación. Hay que controlarlo. ¿Cómo lo controla el gobierno? Subiendo tasas de interés. Suben las tasas de interés, las personas en lugar de consumir, ahorran, o si no tienen ahorros, ya no se endeudan. Y si ya no están consumiendo y ya no se endeudan, significa que las empresas venden menos. Y si disminuye la producción de las empresas, ¿qué creen que van a hacer? Reducir sus costos. Y un costo importante es el costo laboral, el despido de personas. Entonces, en el corto plazo, si queremos atacar la inflación, disminuirla, vamos a provocar desempleo. Y cuando queremos promover el empleo, disminuir el desempleo, vamos a provocar inflación. Ese es el principio número 10. Y por eso se le conoce como la ciencia sombría de la economía, ¿no? Porque tenemos que escoger entre dos males. ¿Qué prefieres? ¿Inflación o desempleo? Depende en ese momento cuál sea el problema más acuciante. Y a través de políticas que explicaremos en episodios posteriores, podemos decidir si lo más importante es atacar la inflación, sabiendo que eso nos va a provocar desempleo. O si lo más importante fuera el desempleo, atacamos el desempleo, sabiendo que eso nos puede provocar inflación, seguramente por lo menos en el corto plazo. Ya en el largo plazo se pueden ir estabilizando las cosas, pero también en el largo plazo, el padre de la macroeconomía, que ya veremos en otro episodio posterior, John Maynard Keynes, decía, preocúpate en el corto plazo, porque en el largo plazo todos estaremos muertos. Muchas gracias.